buenos días, mi nombre es Israel. Bien, les voy a hablar sobre la unidad número 2, tema 2.1, que es administración de procesos y de procesadores. El concepto de un proceso es una instancia de ejecución de un programa caracterizado por su contador de programa, su palabra de estado y su registro de procesador, su segmento de texto, pila, datos, etc. Un programa es un concepto estático, mientras que es un proceso es un concepto dinámico. Es posible que en este programa sea ejecutado por varios usuarios un sistema multiusuario. Por cada de una de estas ejecuciones existirá un proceso con su contador de programa de registros, etc. Bien, para esto el procesador tiene que llevar un segmento, que esto es gracias a las pilas que tiene un programa y los datos ahora sí que de una base de datos, de un lenguaje de programación. Bien, después viene lo que son estados y transiciones de los procesos. Un proceso puede estar en una serie de estados discretos. Algunos de ellos son la ejecución de un programa, que es el proceso que ocupa la CPU actualmente, es decir, lo que se está ejecutando al día de tu programa de tu computadora. El listo o preparado es el proceso de datos de los recursos de ejecución. Solo le falta la CPU, que es, vamos a suponer, un monitor o un proceso que hace falta en un estado de ejecución. El proceso de bloqueado es un recurso para encender un dispositivo o un dato, etcétera, muchas cosas más. El proceso necesita que ocurra algún evento que le permita poder proseguir su ejecución. ¿Qué quiere decir esto? En un diagrama que les iba a mostrar, pero no se pudo, tiene que ver mucho con un estado de proceso. Vamos a suponer que es un estado de proceso que se tratarán tres sencillos pasos. Se considera un sistema con una sola CPU, aunque no hay difícil extensión a múltiples procesadores. Solamente puede haber un proceso de ejecución a la vez, pero pueden existir varios listos o varios pueden estar bloqueados. Así pueden estar en sus procesos de listos y otra por procesos bloqueados. Bien. La otra es que se ordena por prioridad de manera de la siguiente: por proceso que reciba la CPU, será el primero de la lista. La lista de accesos bloqueados normalmente no está ordenada. Los procesos que no se desbloquean, es decir, que no pasan por ser procesos listos en una orden de prioridad, sino que hacen en la orden de ocurrencia de los eventos que no están esperando. Bien, las transiciones de estado de los procesos. A continuación les voy a decir unos ejemplos. Mi nombre es Omar Reyes Martínez, y me tocó en la materia de sistemas operativos, me tocó exponer sobre lo que es el tema 2.2, que es estados y transiciones de los procesos. Bueno, los estados que existen es el nuevo, el proceso apenas que fue creado, el preparado, que es el proceso que pasa a estar preparado cuando puede usar una CPU ya después de que está ejecutando, ya después es cuando se implementa ya en lo que viene siendo el monitor, en el cuerpo de la computadora. Otro estado de los procesos es el de ejecución, que es el proceso que está ocupando el CPU. El de bloqueo, que se pone en estado de bloqueo al esperar que ocurra algo. Es cuando, bueno, básicamente estamos en un estado de suspensión y y ya hasta que el momento de que se ejecuta y es cuando va a empezar a funcionar. Otro estado es el de el terminado, que es cuando un proceso termina de ser ejecutado. Bueno, como su nombre lo dice,
ya acaba de finalizar el proceso en el cual estaba inicializado. Bueno, ya en el siguiente paso, que sería las transiciones de los procesos, existe un proceso, una transición en el cual tiene el nombre de llamado admitido. Este nombre, esta transición significa que es el proceso donde fue creado y se le permite competir por un lugar en la CPU. Básicamente significa cuando apenas va ejecutando el programa como nuevo, vendría siendo el sistema operativo que es nuevo, pasa a otra fase donde ya viene siendo lo preparado. La siguiente transición se le llama despacho. En esta transición, lo que significa es el proceso donde puede utilizar el CPU. ¿A qué va con esto? Una vez que ya está preparado el dicho programa o sistema operativo, ya es al momento de su ejecución. Ya nada más pasa de un momento ya finalizado, ya nada más es para el momento de hacer su función que realmente fue para la que fue creada. En el proceso tiene 3 posibles salidas dependiendo de la situación. Una de las salidas vendría siendo el salir, que así tiene el nombre, que es el proceso donde termina de ejecutarse y pasa terminado. Simplemente la finalización del sistema acaba de concluir y listo. La siguiente salida, esta salida más o menos es lo que va referente a los 3 procesos que hay. Eso vendría siendo básicamente lo que es una descripción de lo que es una salida. Los 3 posibles salidas que hay es las 3 vendrían siendo el tiempo extendido, el de bloqueo y el despertar. El tiempo extendido viene siendo el proceso que termina su trabajo en el tiempo dado, por lo que regresa a estar en su función inicial. Viene siendo básicamente lo que es al momento de ya haber concluido cualquier tipo de ejecución en el cual estaba, ya haya cerrado todo. El de bloqueo viene siendo el proceso, inicia una operación de AES y se bloquea a sí mismo. Viene siendo básicamente el momento de que ya no se está ejecutando nada. Se sigue ejecutando algún programa o ya por su estado de inactividad, por sí mismo viene a cerrar para no poder generar algunas fallas futuras de sobrecalentamiento de la máquina. El proceso de salida vendría siendo el de despertar, que termina la operación de AES y pasa al estado de prepado. Vendría siendo básicamente el que ya viene acabando todo lo que fue las ejecuciones, los bloqueos y lo admitido y tiempo extendido. Viene ya a ejecutar una buena salida del equipo. Hola, yo soy Carla Pérez y a mí me tocó el tema de procesos ligeros, hilos o hembras. Tenemos por concepto el concepto de proceso. Engloba 2 tipos de conceptos. Uno relativo a la propiedad de recursos y otro que hace referencia a la ejecución. Unidad de proceso, que la unidad de proceso es la que asigna un espacio de memoria y de tanto en tanto se le asigna otro recurso como dispositivo de entrada, salida o fichero. La unidad que se le asigna en el procesador es un proceso en el cual es un flujo de ejecución a través de uno o más programas. En esta ejecución se entremezcla con la de otros procesos.
Ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre proceso e hilo. Un proceso es una entidad relativa independiente que dispone de un propio espacio de dirección, su propia información de estado y utiliza los mecanismos de comunicación entre procesos. Un hilo es una entidad más reductiva capaz de convivir junto a otros hilos bajo el contexto de un mismo proceso. Un proceso ligero es un programa en ejecución que comparte la imagen de la memoria y otras informaciones con otros procesos ligeros. Enseguida se mostrará una imagen de lo que puede hacer un proceso y cuántas hebras utiliza cada proceso. Aquí vemos lo que es un proceso o un proceso ligero. En este muestra una hebra y en este muestra 4 hebras. Lo que podemos llamar lo que es un proceso ligero. Aquí podemos observar lo que es un proceso ligero. Es una unidad básica de utilización de la CPU que consiste en un juego de registros. Estos son los registros, este es un multiregistro y vemos los espacios de la pila que comparten. Una tarea está tomada ahora por una o más hebras y aquí vemos que está tomada por 3 hebras. Esto puede hacer que sea una misma tarea. Y en esta podemos ver lo que es un estado de los procesos ligeros. Un proceso liga no puede estar ejecutado, listo o bloqueado, y aquí lo vemos, ¿no? Que es en ejecución, bloqueado y activo. Tiene que estar activo para que pueda estar en ejecución. En ejecución lo bloqueas y ya es cuando se hace la activación. También les voy a hacer mención de las características que tienen los procesos ligeros. Una de las características es que comparte recursos y la otra es que no hay protección entre las hembras. Una hembra puede escribir en la pila de otra hembra del mismo proceso. Hola, mi nombre es Omar Reyes Martínez, me tocó el tema 2.4 que es concurrencia y secuencialidad. Bueno, para empezar, ¿qué es la concurrencia? La concurrencia se habla de que cuando cuando existe una simultánea de varios procesos o hilos en ejecución. Ojo, existe simultáneamente no implica ejecución simultánea. Un ejemplo de esto podría ser al momento de un programa. El procesador y un núcleo que tenga. Bueno, para iniciación del programa primero lo que va a ser iniciar el programa y leer lo que vendría siendo los datos. Ya por otra parte vendría siendo ejecutar los métodos. Un ejemplo podría ser la edad de una persona, el nombre de una persona y el apellido de otra persona. Y por último tendría el resultado, pero todos estos van dirigidos al mismo núcleo. Pero esto no significa que sea un paralelismo, sea exactamente un paralelismo. Vendría siendo lo que es la concurrencia. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que va ejecutando, va a leer cada uno de los procesos y uno diría, está ejecutando todos al mismo tiempo o todo está resolviéndolo al mismo tiempo, pero no existe por un diminuto tiempo nanosegundos que cambia de lugar, aunque básicamente es lo que significa la concurrencia. Y lo que vendría siendo la secuenciabilidad, lo que vendría siendo secuenciabilidad son los archivos secuenciales, son tipos de archivos en los que la información puede leerse y escribirse empezando desde el principio del archivo. Debemos tomar en consideración algunas características que deben tener los archivos secuenciales. Uno es la escritura de nuevos datos, siempre se hace al finalizar del archivo. 2. Para leer una zona concreta del archivo hay que avanzar siempre. Si la zona está antes de la zona actual de lectura, será necesario rebobinar el archivo. 3. Los ficheros solo se pueden abrir para la lectura o para escritura, nunca de dos modos a la vez. Los archivos secuenciales
Se refiere al procesamiento de los registros, no importa el orden en que se haga. Para eso los registros están organizados en forma de una lista y recuperarlos y procesarlos uno por uno de principio a fin. Rendimiento de los archivos secuenciales. Dependiendo del dispositivo de almacenamiento utilizado, el archivo se puede mostrar el usuario como si fuera un sistema secuencial. Al finalizar de un archivo se denota como una marca de fin de archivo, end of file. Les voy a hablar de la unidad 2, el subtema 2.5, el de que es niveles, objetivos y criterios de la planificación. Podemos decir que un sistema operativo decide en qué orden y las prioridades de los procesos que se llevan a cabo. Como concepto de planificación hace referencia a un conjunto de políticas y mecanismos incorporados al mismo sistema operativo que gobiernan el orden que se ejecutan los trabajos, que deben de ser completados por el sistema. La planificación de procesos es el proceso por el cual el sistema operativo selecciona un proceso que pueda ejecutar. La selección del proceso se basa en algunos de los algoritmos planificados que se describen. En la planificación suelen incluir varios niveles en función del periodo temporal. Uno de ellos es la planificación a largo plazo. Este planificador está presente en algunos sistemas que admiten, además de procesos interactivos, trabajos por lotes. La planificación a mediano plazo. El planificador a mediano plazo es el encargado de regir las transiciones de procesos entre memorias principales y secundarias. Actúan interactuando o maximizan la utilización de los recursos. Tenemos también lo que es la planificación a corto plazo. Esta es el proceso en el que se ejecutarán el procesador en el instante siguiente. Tenemos la entrada de trabajos, inicio de tareas, suspensión, bloqueo o aspiraciones de tiempo. Bien, ahora veremos los objetivos de la planificación. Algunos de los objetivos de la planificación es justicia, maximizar capacidades de ejecución, máximo número de usuarios interactivos, predecibilidad, minimización de la sobrecarga, equilibrio en el uso de recursos, seguridad de las prioridades y evitar la postergación indefinida. Los criterios de la planificación. Para realizar los objetivos de la planificación, un mecanismo de planificación debe de ser considerado por la limitación de un proceso a las operaciones de entrada y salida, la limitación de un proceso a la CPU, si un proceso es por lote o interactivo. Hola, soy Roberto Salvador Farfán Santoyo y hoy les voy a hablar sobre el tema 2.6 de la unidad 2, que es las técnicas de administración del planificador. Ok, el primer punto es la planificación a plazo fijo, la cual se basa en que tenemos un periodo específico de tiempo para realizar el proceso pedido por el usuario, el cual, si se pasa de ese tiempo, carece de valor. Algunos puntos sobre este son que los usuarios deben proporcionar por adelantado cómo se necesita de forma precisa y el sistema puede ejecutar el programa de plazo fijo sin una severa degradación del servicio para otros usuarios. Otro es que se activan muchos trabajos a plazo fijo. La planificación puede llegar a ser tan compleja que necesita métodos de optimización sofisticados para asegurar que el plazo fijo se cumplirá, así que hace que esto sea más fácil para acciones determinadas. El que sigue es la planificación primero llegar, primero en salir, en sus siglas en inglés FIFO. Este es el
que son los procedimientos despachados de acuerdo al orden de llegada a la cola. El primer proceso que entra es el primero que tiene que salir, y así simultáneamente con todos los demás procesos. En la planificación FIFO se ofrece una varianza de tiempo de respuesta que es relativamente pequeña. El proceso obtiene de la CPU y se ejecuta hasta terminar, ya que es una disciplina no aprobativa. ¿Ok? El siguiente es la planificación por prioridad del más corto, o sus siglas en inglés, Short Job First. En como su nombre lo dice, el proceso que es más corto o que lleva menos cosas es el primero que se va a utilizar. El SIP reduce el tiempo de espera en los procesos, sin embargo tiene una varianza mayor, es decir, es menos predecible en cuanto que el FIFO. Favorece a los programas cortos y acorta los programas largos. Ok, eso, como la anterior, es una disciplina no apropiativa y no recomendable para ambientes de tiempo compartido, que son planificaciones que hablaremos más adelante. Tiene tiempos promedios de espera que son menores que el FIFO y probablemente sea más rápido para programas cortos. Ok, ahora vamos a la planificación por prioridad al tiempo restante más corto, o Short Remaining Time First. A esto es las características del anterior, ya que en este se ocupan los que son más cortos y hace que sean un conjunto de cortos sean ejecutados más fácilmente. Los trabajos largos tienen un promedio de varianza que los tiempos de espera aún mayor que el anterior, y la preparación del proceso a punto de terminar por otro de menor duración recién llegado significa mayor de tiempo de cambio de contexto. Así que si tienes un corto, un largo y un corto, va a poner los dos cortos primero y luego hasta el último largo, cosa que no conviene para ciertos tipos de sistemas. El que sigue es la planificación del siguiente a relación de respuesta máxima. Este corrige algunos detalles del SJF, el cual son como que los procesos largos y el exceso de favoritismo hacia los nuevos trabajos cortos. Hace que toma más en prioridad de cada proceso y hace una función del tiempo de servicio del trabajo. Las prioridades que son dinámicas se calculan según la siguiente fórmula, donde P es la prioridad y T es el tiempo. Entonces es tiempo por prioridad del servicio y hace que cada proceso salga de una manera mejor. El que sigue es la planificación del tiempo restante más corto que el primero, o sus siglas SRT. Es otra vez apropiativa. En ella el proceso del tiempo estimado de ejecución es menor para llegar a su terminación. Es el siguiente en ser ejecutado, incluyendo las nuevas llegadas. Así que esto tiene una sobrecarga mayor que el SJF y debe mantener un registro del tiempo del servicio transcurrido, lo cual hace que sea un poco más efectivo que el SJF. El siguiente es la planificación al siguiente relación respuesta máxima. O sea que hace que el que tiene mayor respuesta tenga algo de prioridad tanto a los otros procesos. Esta ya es diferente, ya que es no apropiativa, la cual da prioridad de cada trabajo a la función, no solo el tiempo de servicio del trabajo, sino el tiempo en que el proceso está haciendo, esperando para el servicio, así que toma el tiempo también y el tiempo en el que se realiza. El siguiente es la planificación round robin, o RR. En estos procesos son despachados en FIFO, recordamos que es FIFO, primero entrar, primero en salir. Otorga una cantidad limitada de tiempo de CPU llamada división de tiempo o time slice. Si este proceso no termina antes de que se termine su tiempo de CPU, el CPU es apropiado asignado al siguiente proceso en espera.
O sea, si tienes un proceso y no termina, no importa, se agarra al CPU y va al proceso siguiente. Ok, es efectivo en un ambiente de tiempo compartido en el cual el sistema necesita garantizar el tiempo de respuesta razonable para los usuarios interactivos. Este es diferente a los demás, ya estamos viendo lo que es tiempo compartido. La sobrecarga de la propagación se mantiene baja mediante eficientes mecanismos de cambio de contexto. Existe una variante que es la llamada Selfish Round Robin o SRR, en la cual es un esquema de procesos que entran en el sistema, se colocan primero en la lista de espera hasta que su prioridad alcance el nivel de proceso en la lista de archivos. O sea, se colocan todos y se ve cuál tiene mejor prioridad y es el que se realiza. El siguiente es el tamaño de cuánto o quantum, el cual se determina el tamaño de cuánto es decisiva para su operación más efectiva de un sistema computacional. Así que se ve qué tanto necesitas tú el proceso para poder realizarlo. Las interrogantes son cuánto pequeño o grande, cuánto fijo o variable y cuánto igual que todos los procesos usuarios o determinado por separado para cada uno de ellos. Este se hace más preguntas y saca así como un limpiado sobre qué proceso es el que prefieres más o cuál va a ser más efectivo en ese momento. Se genera a base de FIFO y si en cuanto se hace pequeño la sobrecarga de intercambio de contextos se convierte en un factor dominante y el rendimiento del sistema se degrada, así que no es tan bueno. En cuanto se deba suficientemente grande como para permitir la gran mayoría de las peticiones interactivas que requieran al menos el tiempo de duración del cuanto. Este es un proceso de entrada y salida, el que debe ser menor al cuanto establecido. El siguiente subtema de este es el QEPS Multilevel, el cual se divide en planificación de 2 niveles, el cual habrá procesos ejecutables que se mantengan en el disco. Habrá importantes implicaciones para la planificación, tales como las siguientes: el tiempo de alternativa entre los procesos para traer y procesar el proceso del disco y es considerablemente mayor al tiempo del proceso y es más eficiente en el intercambio de los procesos con un planificador de 2 niveles. El siguiente es el Multilevel Feedback Queues, el cual se traduce como las colas de retroalimentación de niveles múltiples. En este se van metiendo los procesos en colas y se van administrando hasta que se llegue a culminar el proceso. En este proceso son limitados para la entrada y salida y normalmente usa la CPU solo un momento antes de generar la solicitud de entrada y salida. Los procesos limitados para la CPU pueden usar un procesador durante horas si está disponible de forma no apropiativa. Este mecanismo de planificación debe tener favorecer a los trabajos cortos, favorecer a los trabajos limitados de entrada y salida y determinar la naturaleza del trabajo más pronto posible. Y sigue la planificación a la tasa de respuesta más alta. A esto se conoce como el Highest Response Ratio Next y corrige algunas deficiencias del CIE, por particular el retraso de trabajos largos y el favoritismo excesivo para los cortos. Esto hace que tengan prioridad el tiempo de espera más el tiempo de servicio entre el tiempo de servicio. Es la fórmula para poder conseguir estos. Estos procesos cortos tendrán preferencia, pero con el tiempo de espera aparece el numerador y los procesos largos que hayan esperado también tendrán un trato favorable. Así que no deja tan atrás los trabajos largos y los puede optimizar para llevar los dos. Y luego sigue la planificación por el comportamiento. Este debe garantizar al usuario cierta presentación del sistema a tratar de cumplirla. Para ella necesitamos el tiempo consumido del procesador y el tiempo que lleva el proceso en el sistema. La cantidad puede asociar a la propiedad que vendrá dada como consciente entre el tiempo del procesador que es consumido y el tiempo que se le prometió. En este tema, que ya es el último, se tiene en cuenta cómo va el proceso y cómo
qué es los requerimientos que tiene para llevarlo a cabo. Esto fue algunas de las planificaciones. Creo que es bastante completa la información y espero se haya entendido. Esto sería todo por mi parte. Bye.